Bueno, muy buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por sintonizar esta entrevista. Hoy día es martes 24 de marzo de 2020 y tenemos el gusto de conversar con Byron Villasís, quien es especialista en sociología, economía y demografía, para hacer un análisis de las medidas económicas y políticas que está tomando el gobierno ecuatoriano en el marco de la crisis por el COVID-19. Byron, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hola a todos, más bien muchas gracias por la invitación y siempre un placer acompañarles y apoyarles. Muchas gracias, Byron. Bueno, para entrar de lleno, digamos, o antes más bien de entrar de lleno al análisis de las medidas que está tomando el gobierno, quisiera preguntarte por los aspectos globales o de carácter mundial que tú consideras que son relevantes para entender cómo enfrentar esta pandemia. Es decir, vemos que alrededor del mundo se están tomando medidas que parece que no tienen precedentes, también a una crisis que parece que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Por ejemplo, lo que está haciendo Alemania, lo que está haciendo Francia, o lo que han hecho los países asiáticos versus lo que estamos haciendo en Latinoamérica. ¿Cuáles son esos elementos de carácter mundial que tú rescatas para empezar un análisis de lo que puede hacer un país por sí mismo para enfrentar esta crisis? Yo creo que hay un elemento muy visible y hay un elemento latente. Creo que el elemento visible es que esta pandemia nos ha ayudado a reflexionar algo que para muchos de nosotros es algo obvio. Y este elemento visible es la necesidad de tener un Estado que esté preparado para defendernos frente a este tipo de crisis. Un Estado que sea solidario, un Estado que entienda que existen riesgos en este tipo de economía que no pueden ser defendidos a través de un sistema social en el cual los aparatos administrativos públicos están desarmados. Creo que eso es demasiado obvio. Creo que ante la tragedia que significa esta pandemia, todas esas voces que promovían el desmantelamiento del Estado, de adelgazar los poderes comunitarios, de debilitar lo público, ahora son un mal chiste. Creo que es algo demasiado obvio que inclusive economistas de las tendencias más liberales se dan cuenta de esa necesidad. Ese creo que es un factor que es demasiado obvio y creo que en términos sociopolíticos hay que saber cultivarlo, hay que saber consolidarlo para que se vuelva una matriz de pensamiento no solo en este momento de shock, sino para lo que se viene en el futuro. Pero no creo que sea el único elemento, creo que hay otro elemento que es latente y que todavía no veo que despega al momento de entender la dimensión y el impacto de esta crisis. Y me refiero a que el diagnóstico, toda la evolución del análisis de esta pandemia está concentrada en entender la dispersión geográfica de esta pandemia, la volatilidad de cómo nace en China, empiezan los países del norte a experimentarlo y luego en el sur y los países reaccionan con sus sistemas públicos, etc. Tenemos muy presente hoy en día la situación geográfica, la dispersión geográfica, pero creo que está ausente todavía de la mesa, pero está muy latente detrás de este fenómeno la dispersión social. Hay que entender que este fenómeno tiene una característica muy concreta que al inicio está afectando a todas las capas sociales y es, de hecho, como muchas pandemias, empieza en el norte y va a terminar contaminando al sur global, pero empieza con una característica que son los mecanismos de interconectividad globalizantes los que están transmitiendo esta pandemia. Los aeropuertos, los comercios, las grandes ferias y sobre todo en el norte global. Pero asusta muchísimo, sobre todo porque no está afectando a todas está afectando sobre todo a todas las clases sociales. Pero lo que debemos sacar a luz dentro de este ejercicio y que todavía lo veo muy latente es que no estamos dándonos cuenta o no estamos reflexionando lo suficiente o no estamos volviendo explícitos análisis donde nos damos cuenta que quien más va a terminar afectado de esta pandemia son las clases populares, son las clases trabajadoras. Esto es una guerra y como en toda guerra, quienes más terminan afectados son los pobres. Entonces, creo que tenemos muy claro con este fenómeno hasta el momento la dispersión geográfica, pero hay que entender
y hay que desarrollar espacios como este para que nos ayudemos a problematizar, a objetivizar lo que está pasando y lo que va a pasar con las clases populares, porque está realmente evidente la necesidad de repensar que quien mueve la economía son los trabajadores, que quien está defendiendo este proceso son los trabajadores públicos, y que refleja eso un hecho de que tenemos que pensar esto en sistemas en términos sociales, no solo en términos geográficos. Ahora, en ese sentido, ¿tú ves algún caso de algún país, por ejemplo, de Latinoamérica, que esté respondiendo desde su Estado para proteger precisamente a las clases populares y a las más vulnerables en esta crisis? No, la verdad, creo que depende mucho del contexto. Hay pésimos ejemplos como el caso ecuatoriano. Creo que Ecuador hace todo lo que no se debería hacer, pero creo que hay destellos de creatividad y de solidaridad en ciertas decisiones que está haciendo, por ejemplo, Perú. Argentina ha tomado definitivamente pasos que a mí me llaman la atención en el buen sentido, porque piensa y prioriza aspectos de salud y aspectos de proteger sobre todo a la clase trabajadora frente a este problema. Sin embargo, hay que ver todavía un poco los defectos, porque yo creo que aún a pesar de lo que está haciendo Argentina, creo que no es suficiente, creo que hace falta mucho más, porque el frenazo económico y el golpe social, el impacto social de que se nos viene es realmente dramático. Al menos Argentina y Perú me parece que están dimensionando el problema en términos adecuados. Pero el resto de países no. Hay pésimos ejemplos como el como el ecuatoriano, como el brasileño, que son el otro lado de la moneda, ¿no? Pero en términos agregados habría que pensar quién está haciendo buenas prácticas y tomando un poco de todo para tratar de identificar hacia dónde deberíamos caminar. Bueno, ya en el contexto entonces latinoamericano, tú eres muy activo en las redes. Por ejemplo, hoy veía que publicaste un ranking de los países que tienen más contagios en números absolutos y en números per cápita. Y Ecuador ocupaba en ambos casos el segundo lugar, ¿no? Detrás de, en el caso absoluto, detrás de Brasil, y en el caso per cápita, detrás de Panamá. Y tú precisamente pones a estos países, bueno, Brasil y Ecuador, como uno de los casos que no hay que seguir. Pero si vamos ya directamente entonces a hacer el análisis de lo que está haciendo Ecuador, tenemos que el escenario no es nada positivo, no tenemos un decrecimiento de la economía, tenemos una balanza comercial negativa, un riesgo país elevado, una caída del precio del petróleo con castigo. En este contexto, digamos, ¿tú qué es lo que crees que está haciendo el gobierno para entender este contexto y poder enfrentar la crisis? Tú estás siendo crítico con el gobierno diciendo que no está manejando bien. ¿Por qué crees que no está haciéndolo y qué crees que más bien podría hacer en este contexto? Bueno, creo en primer lugar que no está preparado en términos profesionales. El haber cambiado de esa forma a la ministra de Salud, leyendo con detalle las implicaciones políticas que significa la carta de renuncia de la ministra de Salud, entendiendo estas respuestas que realmente son muy difíciles de procesar, como el tema de priorizar un pago de deuda en estos momentos, o viendo la desorganización, el desorden, o como esta forma de identificar a qué alcalde apoyar de acuerdo a quién me conviene políticamente, son apenas señales de una falencia estructural, en el sentido de que yo no veo a un Estado coordinado, yo no veo a un gobierno que esté centralizando las decisiones de una forma profesional. Entiendo que hay momentos para hacer política, entiendo que el rol del Estado tiene una lógica y tienen sus intereses, pero creo que hay momentos y momentos. Estamos en una pandemia, estamos en un momento donde Ecuador está llamando la atención por lo grave, la gravedad de los números en términos de esta pandemia, y lo que veo es juegos políticos para tratar de defenderme, para tratar de quedar bien, para tratar de posicionar una idea política a largo plazo, cuando literalmente, como alguien decía justamente en redes, ni siquiera se ha enfriado la sangre de los muertos y están pensando en aplazar las elecciones, están pensando en contentar a los mercados financieros. O sea, es como que yo no entiendo qué realidad están leyendo, sinceramente. Hay destellos, y lo digo, yo ni siquiera en mi vida he visto personalmente nunca al alcalde de Quito, pero me parece que está haciendo una labor que ni siquiera es exorbitantemente plausible, es
racional, tiene una toma de decisiones que tú dirías son las cosas que hay que hacer. Pero inclusive tú ves que existen esos destellos de buenas decisiones que ni siquiera son espectaculares y más bien se tratan de opacar, se tratan de atacar. Entonces me preocupa mucho porque veo extremadamente politizada esa posición de no apoyar a quien no les conviene, mientras literalmente se está muriendo la gente, ¿no? Entonces, ni siquiera sabría por dónde empezar, pero creo que una de las cosas que más llaman la atención es la descoordinación del Estado. Le tienes por un lado una ministra de Salud renunciando porque no le dan dinero, le tienes a un ministro de Economía que está pensando en contentar al FMI, le tienes a un ministro de Cultura buscando conciertos por internet, le tienes a otras áreas del Estado que son absolutamente esenciales en pandemia, que ni siquiera se han pronunciado, le tienes al ministro del Trabajo haciendo todo lo posible por atacar a los trabajadores. O sea, es como que tienes un equipo de fútbol de niños y que cada uno está corriendo por su lado sin ni siquiera entender de qué se trata esto. Insisto, yo creería que es obvio que exista una estructura política, pero ni siquiera eso. Ahí los veo desordenados, los veo descoordinados en un momento realmente delicado, un momento que estamos hablando de una pandemia, un momento que no sé qué puede ser peor que esto. O sea, ni siquiera sería un escenario equiparable si es que fuese un shock el cual nos golpea a algunos de los países y que tenemos que enfrentar con una estrategia. Esto es un fenómeno global, es un país pequeño, es un país económicamente muy abierto, dependemos muchísimo de lo que pasa afuera. Entonces, no sé qué otra señal quieren que nos caiga una bomba para poderse a trabajar de forma coordinada y darse cuenta de lo que estamos hablando aquí. Urgentemente lo que tienen es que coordinar los esfuerzos administrativos del Estado, apoyar las buenas ideas, controlar los problemas de Guayaquil, coger todo el dinero posible, todos los presupuestos posibles y enfocarlos en defender las vidas. Pero nada de eso está pasando. Es un tema descoordinado, un enfoque absoluto en contentar en los mercados financieros, tratar de opacar algunos destellos de buenas intenciones. Y de verdad que sí preocupa. Y entiendo que debe ser difícil porque las crisis así son implanificables, pero también se esperaría un poquito de profesionalismo que tampoco se encuentra. Bueno, tú dices el tener una pandemia podría ser lo peor, el peor escenario, pero retomando tus palabras, tal vez el peor escenario sería sufrir una pandemia con un mal gobierno, como el que estás describiendo. En este contexto, digamos, tú señalas medidas o señalas más bien problemas estructurales, de falta de coordinación, de protagonismo político que tienen algunas figuras del gobierno que les impide o que no les deja manejar adecuadamente la crisis. Sin embargo, ¿tú crees que tenemos alternativas? ¿Crees que tenemos medidas económicas y políticas que se podrían tomar, digamos, con este gobierno que tenemos, con la gente que está en el gobierno, para poder enfrentar mejor esta crisis? ¿O crees que sería necesario cambiar algunos aspectos del gobierno, algunos actores, ponerle más atención a algunos sectores, por ejemplo, el salud? ¿Qué opinas al respecto? Mira, en una crisis tú necesitas un equipo, ¿ok? Voy a utilizar en una metáfora. Si tú quieres ganar un campeonato de lo que sea, con una idea, con una estrategia, tú necesitas un equipo. Ese equipo tiene que estar entrenado profesionalmente y tiene que tener la motivación para trabajar en conjunto. Esas dos características las necesitas así quieras ganar un campeonato normal o una crisis o una tragedia como esta. Por un lado, si tú analizas la estructura profesional del gobierno, no tienes un frente profesional que esté especializado para atacar esta pandemia. A 20 días de esta crisis, traen un ministro de salud después de después de toda la crisis que se desarrolló con la ministra anterior. Y un ministro le empieza a atacar a la anterior ministra, el presidente también empieza a mandarle indirectas a la anterior ministra, demostrando que lo que había aquí era descoordinación y desajuste profesional. Una cosa gravísima, es como que tú quieras jugar grandes ligas de alguna profesión, pero que no tenías equipos profesionales para eso. Eso es apenas el 50% del problema. El otro 50% del problema es que la gente, cada uno de los miembros de ese equipo, esté pensando en el equipo.
que esté pensando en trabajar para que ganemos este partido, para que ganemos este campeonato, para que defendamos la camiseta. Yo veo un miembro de un equipo pensando en contentar a su grupo de poder, otro miembro de equipo pensando en contentar a su otro grupo de poder, otro miembro de equipo pensando cómo castigar a los que no me caen bien, otro miembro de equipo llegando para ver cómo fomenta algo de orden dentro del caos. Entonces, ¿cómo vas a tener una buena respuesta como equipo si tienes personas que están defendiendo a cada uno de sus espacios? Y ese es un problema no nuevo, sino que ya lo venía acarreando antes este equipo que estaba al frente de todo este proceso. Entonces, si es que quisieran reorganizar todo esto y enfrentar el problema que se nos viene, porque eso es algo que hay que conversarlo de forma muy explícita, no nos ha llegado el golpe más fuerte. El golpe más fuerte está por venir. Y ni siquiera llegando ese golpe, se los ve sin profesionalización y sin trabajo en equipo. Entonces, si tú quieres, aunque sea intentar aminorar o suavizar ese golpe, tienes que reprofesionalizar los equipos, tienes que coordinarlos, tiene que haber una cabeza técnica de salud pública, no cabezas que quieran figurar, y ahí has cumplido la mitad del deber. La otra mitad del deber es recomponer los equipos con personas que estén pensando en el equipo, que estén pensando en el país. Entonces, yo tendría honestamente la decisión, si es que fuese mi decisión, de reorganizar completamente los equipos, de pedir la renuncia absolutamente a todos y literalmente desde el cargo más pequeño político que yo puedo organizar como líder hasta el cargo más importante, personas que estén absolutamente centradas en la emergencia de salud pública. Porque no creo que todavía, no logro entender qué tienen en la cabeza, porque no creo que se dan cuenta de la gravedad de este problema. Tienen que tener como prioridad el tema de salud pública, porque esto nos va a causar dolores de cabeza mínimo 2 o 4 años. Entonces, una vez que tengas ese equipo, puedes empezar a trabajar. En el mediano plazo, en el corto plazo, si sigues con los temas de cómo crear incendios o otras cajas chinas para apagar los otros incendios, esto no nos va a llevar a ningún lado. Y como te digo, lo triste de todo esto es que el problema ni siquiera ha empezado. Ahorita estamos empezando a ver las olas que están amenazando en el horizonte, pero todavía no nos ha golpeado nada. Ahora, el escenario que tú planteas parece, de reconfigurar los equipos, parece poco probable cuando tienes un gobierno cuya cabeza principal, o la que debería ser la más visible, en realidad no toma un papel protagónico, ¿no? Si, por ejemplo, comparamos con lo que pasa en Perú, yo veo que en Perú todos los días el presidente sale a anunciar en la tarde el trabajo que se ha hecho durante el día, anunciar las medidas que están tomando, mientras que acá ves un caso diferente. Acá ves que cada uno de los ministros o de los principales ministros que están cerca del gobierno de Moreno son los que toman la batuta sobre su propia agenda, sobre su propia área de influencia, digamos, y el presidente aparece al final del día para hacer una cadena pregrabada. Hay muchos que dicen que ni siquiera está aquí en Quito. Entonces, ¿cómo es posible reconfigurar un equipo en el gobierno nacional si no tienes ni siquiera un presidente que pueda tomar partido y tomar, digamos, democráticamente la decisión de cambiar todo el equipo, como tú mencionas? No tengo una respuesta para eso, de verdad no tengo una respuesta para eso, porque como te digo, si tú quieres, aunque sea defendernos de la goleada que se nos viene, tú necesitas personas que estén especializadas en el tema, y segundo, tú necesitas personas que estén interesadas en el tema. Y no veo nada de las dos cosas. Honestamente, trato más bien de hacer una reflexión desde abajo para identificar cómo puedes hacer algo tú como ciudadano. Y honestamente, la única cosa que me queda en las manos, o que trato de ver, tal vez es ceguera mía, es el tema de apoyar los gobiernos locales. No veo nada más, porque a través de los gobiernos locales tú puedes tener un poco más de transmisión de ideas, de participación, de facilidad de coordinación, y sobre todo puedes crear redes para que tus comunidades tengan mayor impacto de coordinación agregada. Pero de ahí a pensar a que tú puedas tener una estrategia a nivel agregada político, no lo creo. Honestamente, y con el dolor del alma lo tengo que decir, con todo el respeto del mundo, porque acá también hay que dejar claro siempre que uno no quiere hacer daño a nadie, porque a veces la gente se toma muy a personal.
pero yo o sea, les veo al uno interesado en el tema político, en el otro acordarse de lo que pasó hace 50 años, el otro de lo que pasó hace 10 años, el otro pensando en una campaña, crear estas campañas de veamos cómo modificamos las elecciones del 2021. O sea, realmente son cosas que espantan porque yo no creo que se están dando cuenta del problema de lo que significa. Si quieren tener elecciones un poco más tarde, vean, por último, primero hagamos que sobrevivan los electores para que luego estén pensando en las elecciones. No los veo pensando con ese sentido de estrategia. No tengo una respuesta para tu pregunta, pero yo creo que la única salida que al menos estoy viendo es apoyar a los gobiernos locales. Y sé que esa es una salida realmente difícil de asimilar para algunos municipios, algunos GATS, pero hay que jugar con lo que hay, y lo que hay son autoridades locales que podrían un poco defenderse, y eso más esquivándose de que no les hagan daño porque pueden herir susceptibilidades políticas. Entonces, es la herramienta que le queda al ciudadano, un poco en términos de activismo y de apoyo a este proceso. Bueno, entonces antes de pasar al tema de lo que los ciudadanos podríamos hacer, digamos, para enfrentar esta crisis, vamos al tema de la gestión territorial, precisamente de los gobiernos autónomos descentralizados, que dices que podrían tener un papel que nos salve al menos de esta crisis. Igual ahí hay disputas, igual ahí hay distintos modelos de gestión. Tal vez el caso que más llama la atención es Guayaquil, ¿no? Que tiene el 70%, más del 70% de los casos a nivel nacional, y sobre el cual se ha ido a lo largo de la historia del país, o por lo menos en los últimos 20 años, señalando que es un modelo exitoso de gestión, que es un modelo que ha sacado la ciudad de muchos problemas que tenía, pero no sé, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en Guayaquil en particular y de lo que está pasando en otros, a ver si nos podemos mover también a otras provincias del país? Verás, yo creo que en el tema de Guayaquil hay un tema que también se está como dejando de lado. De nuevo, el lado más visible es que esta crisis ha revelado que el modelo guayaquileño tiene falencias dramáticas. Que uno pensaría que esto es una cuestión política, que es obvio ante cualquier analista medianamente sensato, se da cuenta de las falencias de infraestructura de Guayaquil, los problemas de exclusión, los problemas de inequidad. Pero también no hay que dejar de lado un factor que yo creo que peca de injusto, castigando a la cultura y a la realidad sociopolítica del guayaquileño. Tú tienes de pronto, y ojalá me equivoque, pero yo creo que los próximos días van a estar cargadas las noticias, sobre todo los medios masivos, de operativos de control y de opresión a los estratos pobres no acatan la orden del toque de queda. Pero tienes que también ponerte a repensar de quién estamos hablando cuando estamos hablando del guayaquileño. El guayaquileño, primero, para empezar, cualquier lógica, tienes que situarte en las nociones realistas ecológicas que tiene la ciudad. La ciudad es una ciudad muy caliente, la ciudad es una ciudad muy húmeda, y la ciudad, en la gran mayoría de su población, tiene barrios muy populares que dependen muchísimo de la actividad económica. Y no estamos hablando de la actividad económica en la cual nos podemos sentar a trabajar por Skype o por Zoom. Estamos hablando de trabajadores informales que tienen que salir a buscarse literalmente el pan de día a día. Estamos hablando de poblaciones que tienen viviendas que en muy pocos casos, o una proporción que no es significativa para ser más exacto, no tienen aire acondicionado, no tienen las condiciones para poderse quedar en casa. Entonces, hay una visión jerárquica de castigo hacia la cultura del guayaquileño diciendo, quédate en casa, tienes que quedarte encerrado y todo lo demás, pero si te pones en los zapatos de la gente trabajadora del guayaquileño, el guayaquileño es una persona que tiene que salir, primero porque quédate en una casa que no necesariamente tiene las mejores condiciones de infraestructura, a 40 grados centígrados, sin aire acondicionado y sin tener que comer para ese día. O sea, suena facilito decirlo desde un escritorio, desde un COE con aire acondicionado, con toda la infraestructura, que ahí no se ponen a pensar de dónde salió el dinero para hacerlo, y dices, castíguenles, métanles preso. Tienen que acatar porque son indisciplinados, porque así son los guayaquileños, es una barbaridad. Te pones a pensar, acá estamos hablando de gente que no tiene infraestructura en sus viviendas, que recién se dan cuenta que tiene problemas, inclusive hasta de dengue. O sea, es algo impensable que el país deje de invertir
en fumigaciones de dengue, no resolvemos sus problemas y queremos castigar en términos culturales a los estratos más populares porque nos llega una pandemia. Entonces, creo que ahí hay una falta de reconocimiento de qué tipo de cultura y de hábitos tiene la sociedad guayaquileña. Ahora, no estoy diciendo que esta debe ser permitido que salga y que están haciendo todo bien, por supuesto que no, pero yo sí percibo una posición jerárquica, absolutista, represiva, que va a tener tintes que son opacos en el futuro. ¿Por qué? Porque no se reconoce qué es lo que es el verdadero Guayaquil en términos de infraestructura. No tener siempre agua potable, tener mal sistema de alcantarillado, tener una desigualdad realmente extrema, tener todo este sistema de distribución geográfica que es hasta dramático de entender cómo la clase trabajadora está en ciertas zonas de la ciudad, se trabaja en otras zonas, la clase pudiente está muy demarcada en otra zona, y de pronto tú tienes un tema de que les obligas que se queden ahí, y si se tienen que morir de hambre o morir de calor en una casa sin aire acondicionado, pues que se mueran. A mí lo que me interesa es que las calles estén limpiecitas. Entonces, es muy triste. De nuevo, creo la situación más difícil a los guayaquileños porque no vas a tener un gobierno nacional que tenga un sistema profesionalizado ni coordinado para trabajar, por lo que hemos hablado. Y en el caso del municipio va a estar pataleando con estos temas de esta posición siempre jerárquica y autoritaria de creer que uno tiene que a la patada hacer lo que la autoridad dice, ¿no? Así eso implique cerrar un aeropuerto y poner vidas en peligro, o así implique olvidarnos toda la realidad socioeconómica que tiene la clase trabajadora guayaquileña. Sin lugar a duda es donde ahí va a haber mucho que analizar y que conversar, porque los guayaquileños son los que terminan más perdiendo en este proceso. Y en el caso de las otras provincias, bueno, tú mencionaste el caso de que, bueno, en Pichincha y en particularmente en el Distrito Metropolitano de Quito, ves que se está haciendo lo razonable para ayudar a los efectos de esta crisis, y sin embargo, a pesar de eso, también tienes ciertos problemas, así como en Guayaquil. Aquí en Quito, por ejemplo, hoy circulaba un video de policías metropolitanos tratando de desalojar a comerciantes en el mercado de San Roque, cual también es, digamos, difícil y refleja lo que tú mencionabas de que las clases más populares son las que están sufriendo más de estas consecuencias. Entonces, ¿qué crees que podríamos hacer desde la sociedad civil, desde las organizaciones, desde los movimientos, para pensar más en digamos, en tejer redes comunitarias, en tejer redes en la economía popular y solidaria para precisamente apoyar a estas personas que están pasando esta crisis, digamos, de manera muy difícil? Y que además esto nos demuestra otra cosa, ¿no? Que es el hecho de que tú mencionabas la comodidad de quedarse en casa, es un privilegio de clase, ¿no? Que solamente lo pueden hacer determinadas personas en determinados contextos. Entonces, volviendo a este tema de cómo apoyar la economía popular y solidaria en este contexto, ¿qué crees tú que podríamos hacer? Sí, a ver, yo creo que de Quito tienes un poco más fácil la película y enfatizo las comillas por tres motivos. Porque Quito, primero, tiene condiciones ambientales que son más fáciles de decir a la gente, entra a su casa. Porque, en serio, a veces es muy bonito resolver esto en temas de hacer en PowerPoint, en Excel, pero no te das cuenta la temperatura, cosas tan básicas como esta, que en Quito es obvio que la gente tiene que recogerse por el frío. Es una economía un poco menos, no mucho menos, pero un poco menos informal que la guayaquileña. Por lo tanto, tiendes a tener un poquito más de facilidad en coordinar estos esfuerzos cuando hay emergencias sanitarias. Pero a eso tienes que agregar dos cosas, que Yunda, dentro de todo, tiene capacidad profesional, es doctor, es así de simple. Y tiene una lógica de tomar precauciones mucho más anticipadas que lo hicieron el resto de autoridades. Entonces, acuérdate cuando conversábamos al inicio, yo te decía, cuando quieres enfrentar estos problemas, tienes que tener dos características en el equipo. Tiene que ser profesional y tiene que generar cohesión, tiene que jugarse la camiseta por el equipo. Y Yunda es eso. Entonces, como Yunda es doctor, tiene todas las cartas para poder jugar y rodearse de buenos miembros de equipo, porque es una crisis que empata con su profesión. Y segundo,
tiendes a tener un equipo que genera más solidaridad por ciertas características que facilitan la estructura de apoyo en Quito, porque es menos informal, tienes más dependencia de trabajos que están más concentrados, entonces un poquito más fácil por ahí. Sin embargo, no creo que es completo lo que se está haciendo. Falta mucho por hacer y especialmente en repensar quiénes son los que están absorbiendo la mayor cantidad de la crisis, que son las clases populares, que son los trabajadores. Sí creo que hay una estrategia clave, que es el tema de apoyar la economía popular y solidaria, pero creo que eso es a mediano plazo, porque ahorita no vas a poder hacer nada. El shock que se viene no creo que dure menos de junio, entonces tú vas a tener un proceso donde esperemos que la cuarentena o el toque de queda se vaya relajando, ojalá. Estoy especulando, insisto, y no soy experto en esto, pero esperemos que se relaje para abril, mayo, y un poco recién ahí te vas a dar cuenta cómo hacemos para poder enlazar y poder reactivar los círculos de economía que antes existían. Entonces creo que primerito lo que hay que hacer en términos inmediatos, una cosa fundamental, sobre todo a las personas que tienen capacidad de poder escribir, de hablar, de grabar, todo, es documentar. Yo creo que esa es una cosa esencial ahorita porque lo que está haciendo muchas autoridades quieren que un poco nos olvidemos de que esto, en 2 o 3 semanas nos olvidemos las barbaridades que están tomando de decisiones. Entonces, primero hay que documentar y segundo hay que crear redes de apoyo que estén listas a activarse cuando se puedan activar. Es muy difícil hacerlo ahorita porque quienes no tienen medios digitales o no están tan conectados con tecnologías de información van a estar un poco separados de estos procesos de planificación, pero hay que tratar de buscar mecanismos en los cuales repensemos la economía de la ciudad en el mediano plazo. Y eso implica crear nuevos círculos de economía, implica apoyar la economía popular y solidaria, implica, qué sé yo, buscar mecanismos para darles incentivos a los trabajadores. Se va a venir una ola migratoria muy probablemente de la zona rural a la zona urbana después de esta crisis, porque el impacto, insisto, no van a ser estas semanas, va a ser durante todo el año. Y Quito, como siempre, va a recibir muchos migrantes, entonces el tema de informalidad y de subempleo va a crecer en la ciudad y yo no veo una estrategia y un equipo en el gobierno, por lo tanto hay que pensar en términos locales. Yo creo que la estrategia es uno, documentar y segundo, planear una estrategia en el mediano plazo, porque el shock todavía no lo estamos recibiendo. Ahora, dentro de las iniciativas ciudadanas también, ¿tú cómo ves el tema de la solidaridad que se pueda expresar? Tú mencionas hacer redes, por ejemplo, ahí entra claramente el parámetro de la solidaridad, pero también hay otras iniciativas que pareciera que tienen que ver con politizar el espacio privado, ¿no? Por ejemplo, en otros países vemos que cuelgan carteles en las ventanas, que hacen cacerolazos, es decir, que dado que no se puede hacer una protesta en el espacio natural de los sectores populares, que digamos que son las calles, en este contexto, pareciera que hay una necesidad de politizar el espacio privado. Pero hay muchos actores políticos y de los medios de comunicación que más bien lanzan un mensaje de que hay que evitar politizar esta crisis, ¿no? Es como que se lee politizar no en el sentido de pensar colectivamente, sino en el sentido de partidizarlo, de llevarlo hacia algún interés determinado. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Yo creo que la estrategia que puede funcionar en términos de generar reales mecanismos de solidaridad son los temas de desconcentrar los mecanismos de comunicación. Y aquí hay que reprimarizarse. O sea, es muy fácil para las personas que estamos en las zonas modernas de las ciudades y conectarnos por internet y estar haciendo un seguimiento al instante de lo que está pasando, pero yo creo que va a haber una nueva ola y debería haber una nueva ola de utilizar tecnologías que no son muy lejanas, pero que tampoco es que estaban muy utilizadas. Me refiero básicamente al teléfono. Y no me refiero al teléfono de estar conectados a internet, sino literalmente de llamar a la gente. Creo que ese es un mecanismo para, de una u otra forma, primero, mantener una psicología sana dentro de las personas que están enfrentando esta crisis y segundo, desconcentrar ese flujo de información de medios de comunicación masivos que claramente ya sabemos un poco qué tipo de mensajes tienen. Creo que la estrategia un poco debe ser
tratar de buscar cualquier mecanismo de conectarnos entre nosotros que no solo implique aquellos mecanismos que están concentrados en las zonas que tienen mayor capital, no solo económico, sino también inclusive simbólico. Me refiero a llamar por teléfono, me refiero a conversar literalmente cuando tienes la oportunidad con alguien, me refiero a no utilizar los medios de comunicación masivos, o al menos no solo consumir eso, sino regresar a la radio, regresar a utilizar el Internet, pero creando formatos que permitan ser difundidos a estratos más populares. Qué sé yo, ahí tiene que pisar mucho el tema de la creatividad, qué sé yo, regresar a temas de papeles impresos donde tú puedas dejar cosas donde sabes que la gente va a pasar en el futuro sin que necesariamente tú estés presente ahí. Volantes, periódicos, panfletos, cosas que ayuden a dispersar un poco la comunicación y que salgamos de esta matriz, que es realmente predecible, ¿no? Tú sabes perfectamente que cuando entras a los medios de comunicación vas a encontrar una matriz. Inclusive cuando entras a plataformas como Twitter, Facebook, tú sabes perfectamente que quien más comunica son los que tienen más plata para poder invertir en eso. Y son los que arman campañas, son los que pagan voceros, son los que crean líderes de opinión. Y no solo eso, sino que también tienes una capacidad implícita de acceder a ciertos estratos. Entonces hay que desconcentrar eso. Es una tarea durísima y compleja, pero creo que esa es una forma de desmaterializar esta estrategia, que es bastante predecible además, ¿no? Van a armar teletones, van a decir que la empresa privada es la que está ayudando, van a hacer que tú mismo pagues el precio de una canasta que el gobierno debería estar pagándoles a los estratos populares, te van a hacer sentir bien como que tú eres el que estás participando en eso, y van a hacer que creemos esta ilusión o este sentido común de que no hay que politizar y hay que apoyar. Yo creo que al contrario, en este momento es cuando más hay que politizar, hay que recordar cuáles son los verdaderos afectados de esto y visibilizar, sobre todo documentar qué tipo de decisiones están tomando las personas que deberían haber tomado decisiones para los estratos populares. Están priorizando pagos de deuda, están priorizando luchas personalísticas, están priorizando estrategias políticas, están priorizando una concentración de poder cuando literalmente tienes gente que se está muriendo por una pandemia. Entonces creo que el tema difícil y complejo es el de documentar, primero, y segundo, el de desconcentrar los mecanismos de comunicación. Pero en términos agregados creo que hay una idea, que es esta cuestión de que hay que luchar por el sentido común. Y creo que eso sí es algo que quiero rescatar de tu pregunta, porque normalmente lo que nos termina pasando en estos ejercicios es que nos gusta coger el resumen, nos gusta coger lo más fácil que nos van a presentar estos líderes de opinión que les giras un cheque y te cambian de opinión con los que tú quieras. Hay que recordar que lo más importante en las crisis es crear un sentido común de cuáles son las condiciones en las cuales se están afectando sobre todo a las clases trabajadoras, que son ellos los que han terminado defendiendo este proceso, que son esos trabajadores los que han terminado defendiendo y poniendo la cara y la vida para poder defender este proceso. Entonces, esa idea, esa connotación tiene que estar presente y defender este sentido común, que es el sentido común de la gente, no el de una matriz mediática que tiene una preferencia política. Bueno, Byron, para ir finalizando, volviendo a la gestión del gobierno nacional, tú estás mencionando la importancia de apoyarnos en los gobiernos autónomos descentralizados por las características que tiene el gobierno nacional actualmente. Pero ahí también se generan disputas, ¿no? Se generan disputas entre los gobiernos locales y el gobierno nacional. ¿Tú crees que sea posible seguir confiando en los gobiernos autónomos descentralizados y a la vez seguir criticando, seguir documentando y, digamos, señalando y presionando al gobierno con todos los errores que comete, sin que caigamos también? Hay un discurso, en cambio, que tiene que ver con que sería impensable que ahorita se cambie el gobierno, sería impensable que el gobierno dé un paso al costado. Hay voces que creen que más bien eso es algo que no habría que tomar en cuenta, sino hacen más bien un llamado a la unidad nacional, ¿no? Pese a que hay estos conflictos. Entonces, ¿cómo ves tú este aspecto? No, no creo que tiene sentido pedir que se cambie de gobierno.
No porque no haya cómo ni porque sea el momento, sino por otra razón mucho más práctica. El gobierno está absolutamente atado a grupos de poder y sobre todo a una embajada. Entonces pensar eso sí, es irreal, porque ellos estarían dispuestos a ofrecer inclusive vidas a cambio de que se mantenga esa estructura de poder. Quizás exagero con eso, pero yo no le veo sentido práctico en ese sentido. Yo creo que más sentido hay en pensar cómo defender la vida de nuestra gente ahorita, porque yo en serio no creo que se entiende un poco la magnitud de este problema. Esto es peor que la guerra. O sea, literalmente esto es peor que la guerra. Y acuérdate que en la guerra a quienes se les pone de carne de cañón es a la clase trabajadora. Son a las familias humildes que les mandan de primera línea en los mandos militares. Y aquí van a poner de carne de cañón a los trabajadores médicos, van a poner de carne de cañón a los trabajadores públicos. Es tal cual una guerra. Entonces, antes que pensar en este tema de la estructura de gobierno y cómo cambiarles, eso me parece ineficaz y me parece impráctico. Ahorita yo lo que creo que hay que hacer es concentrarnos en cómo defender la vida de nuestra gente, porque estoy claro de que quien no lo está haciendo, entonces si alguien no lo está haciendo, te toca hacer, aunque sea a tus redes comunitarias, a tu barrio, a tu grupo de amigos en la universidad, a tu grupo de amigos en la escuela, a tu familia, si es posible, a tu zona más agregada del barrio, y vas a llegar a la ciudad y vas a tener que defender a tu trinchera ahí. Y tal vez suena un discurso muy guerrerista, pero yo creo que se nos viene un tema realmente dramático. Entonces, si es un tema dramático y te están queriendo usar como carne de cañón, tienes que defender tu vida. Entonces, y me refiero a tu vida, me refiero a la de tu familia, me refiero a la de los tuyos. Entonces, pensar ahorita en esas estrategias, no, ellos en eso más bien se han pasado pensando cómo evitar estas cosas y cómo que nos pongamos a discutir en esta cuestión. Y de nuevo, esa es la lucha del sentido común, ¿no? De caer en el juego de ellos, de no nos quieren hacer un golpe de Estado, deberíamos pensar en la unidad. Esa es una discusión en la que ellos quieren que caigamos. Ahorita hay que defender la vida de nuestra gente. ¿Cómo defender la vida de nuestra gente? Apoyando a quienes están dispuestos a pensar esto en un término profesional, en un término de salud pública, ayudando a desconcentrar, documentando, escribiendo, conversando con tus amigos, llamando por teléfono, creando redes y un poco descontaminándote de estos juegos y de esta enmarcación que conversábamos en otras ocasiones con ustedes, de hacer esto un juego político, ¿no? A mí me interesa que discutas entre este parámetro y quiero que estés ahí tonteando. Hay que salir de ese juego, hay que recordar un poco las verdaderas luchas por las cuales nosotros deberíamos estar pensando, que es recordar que primero tenemos que sobrevivir frente a esto, documentar para que quede claro quiénes han sido los responsables de haber desprotegido a la gente en términos humanitarios, ni siquiera en términos políticos, ya ni siquiera en términos humanitarios, y ahí tejer una estrategia que sea de largo plazo. Entonces acá me encantaría tener una estrategia política desarrollada para decir en largo plazo tenemos que armar eso. Yo creo que hay que más bien repensar una estrategia de salvar la vida de la gente que está poniendo la cara en esto, que estamos hablando de los trabajadores, de las clases populares, de la gente que va a vender en los mercados, de la gente que se juega la vida literalmente en bicicleta mandando una entrega a domicilio. Ahí luchas que creo que hay que visibilizar y no caer en este juego político corporativista que es el que se ha preferido desde siempre. Bueno, Byron, tu mensaje es muy claro. El problema que tenemos con la pandemia, como tú mencionabas, es que los días siguientes son los días más difíciles, ¿no? Y probablemente no solo los días, sino las semanas siguientes. Sin embargo, este análisis nos permite pensar mucho sobre lo que tenemos que hacer. Para finalizar esta entrevista, de la cual te agradezco mucho que nos hayas concedido la oportunidad, quisiera pedirte si puedes enviar un mensaje a la gente para que se pueda preparar en este sentido y para que entendamos la importancia de generar esta solidaridad, estos vínculos entre los más cercanos y poder salir adelante de esta crisis. Sí, sobre todo que recordemos que la construcción de la solidaridad es sobre todo una construcción política. Que no permitamos que se nos quiera convencer de que tenemos que volver esto un problema que no sea político. Hay que demarcar claramente cómo defender la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestro barrio, de nuestra ciudad.
¿Y cómo se defiende eso? Teniendo conocimiento de qué decisiones se están tomando, participando, reclamando, documentando, comunicando para que la gente sepa las cosas buenas que se están haciendo a nivel local y nacional y las cosas malas que se están haciendo a nivel nacional y local. Si no tenemos memoria, si no tenemos voz, si no reclamamos, si no documentamos y sobre todo si no documentamos para poder comunicar, vamos a después de estar atados de manos, no solo económicamente, sino en términos simbólicos, y eso sí significa la destrucción de cualquier tipo de lucha. Si queremos tener una lucha, hay que empezar por visibilizar los intereses de nuestros grupos sociales, y eso implica recordar en qué condiciones están los trabajadores. No deberíamos estar preocupados por cómo están los banqueros, no deberíamos estar preocupados por cómo están las élites políticas. Debemos estar preocupados en cómo está nuestra gente, y para eso hay que reclamar y hay que volver a recordar que cualquier construcción de solidaridad implica una construcción de sentido común político. Entonces, esa actividad, esa tarea debería ser diaria, despertarse y decir, ok, hoy voy a sobrevivir, este es un ejercicio muy difícil psicológicamente, es un ejercicio muy difícil económicamente, tenemos que sobrevivir como sea, pero también recordar que la construcción de esa solidaridad, de supervivencia, es una construcción sobre todo política. Bueno, Byron, nuevamente muchísimas gracias por esta oportunidad y saludos cordiales. Ojalá tengamos la esperanza para salir adelante, ¿no? Seguro, muchas gracias. Y un saludo a ustedes como siempre. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.